Buenas tardes. Viendo que el foro, la gran mayoría son dietistas, nutricionistas, voy a intentar ser lo más breve posible y para que les sea útil. La idea es presentar casos clínicos reales que nos llegan a la consulta monográfica de enfermedad celíaca y es un poco ver la parte práctica de la charla previa de los errores frecuentes que se cometen, que son bastante más habituales de lo que nosotros creemos. Lo vamos a ver en 4 casos clínicos y como hemos visto a lo largo de toda la mañana, el diagnóstico de enfermedad celíaca es complejo, ¿no? Tenemos que tener un alto índice de sospecha, a pesar de todas las pruebas que hemos visto a lo largo del día, estudios genéticos, anticuerpos, biopsia, inmunofenotipo, provocación, no existe ninguna prueba per se por sí sola que nos permita el diagnóstico, sino que debe ser un conjunto de pruebas que deben ser interpretadas por un profesional que esté formado en enfermedad celíaca, ¿no? O sea, vamos a ver 4 casos clínicos, como he dicho. El primero es un caso que lo han diagnosticado de enfermedad celíaca por una serología positiva sin completar el estudio de forma adecuada. Vale, él es Miguel, es un paciente de 52 años con una dislipemia en tratamiento con estatina que tuvo un ingreso en noviembre de 2020 por una neumonía bilateral por COVID, no tiene antecedentes familiares de interés y comienza tras el ingreso por COVID con una diarrea crónica, 6 deposiciones al día de consistencia blanda líquida Bristol 6, sin pérdida de peso, sin sangre ni moco en las deposiciones, sin datos de alarma, y él relaciona que empeora su diarrea cuando consume hidratos de carbono y principalmente lo asocia al pan y la pasta. Recordemos que estamos en 2019, plena pandemia. El paciente consulta con su médico de atención primaria, le hace una sangre oculta en heces, sale negativa, parásitos en heces, toxina por un diagnóstico reciente por una neumonía, sale todo negativo, hormonas tiroideas normales, todo el estudio de diarrea negativa, y le hace unos anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA que son positivas borderline, el límite es 24, lo tiene 28. El médico de familia le dice que probablemente tiene una enfermedad celíaca, lo manda al gastroenterólogo y el paciente inicia una dieta sin gluten. Plena pandemia, tarda 9 meses en llegar a la consulta de aparato digestivo. Cuando lleva la consulta de aparato digestivo, el paciente se encuentra fenomenal, ya no tiene diarrea, está en dieta sin gluten y el gastroenterólogo le dice que tiene que reintroducir el gluten. El paciente se niega porque se encuentra fenomenal. Entonces el médico del gastroenterólogo le repite los anticuerpos que son negativos, le hace una gastroscopia con biopsia, no tiene atrofia biositaria y lo diagnostica una enfermedad celíaca, ¿no? Paciente con diarrea, anticuerpos positivos, deja el gluten, anticuerpos negativos y se encuentra bien, pues el paciente es celíaco. Lo derivan a nuestra consulta para control anual de enfermedad celíaca. Un año más tarde el paciente está totalmente asintomático, tiene una analítica totalmente normal y hace una dieta sin gluten, pero preguntándole nos damos cuenta que hace transgresiones, no solo transgresiones involuntarias, sino transgresiones voluntarias bastante frecuentes. Le decimos al paciente que tenemos dudas serias de que sea celíaco, está consumiendo gluten, tiene una analítica normal, no tenemos un diagnóstico de certeza y le indicamos que tiene que reintroducir el gluten. El paciente lo rechaza, tiene mucho miedo de volver a tener la diarrea y le planteamos hacer un estudio genético. Le hacemos un estudio genético que es negativo, entonces hablamos con el paciente y la familia y le indicamos que con un estudio genético negativo la probabilidad de que sea celíaca es prácticamente inexistente. Le convencemos para reintroducir el gluten, el paciente reintroduce el gluten, realmente lo estaba consumiendo ya, anticuerpos negativos, le repetimos la gastroscopia, biopsias normales con un inmunofenotipo normal y el paciente lo que realmente tenía era un falso positivo de la serología. Lo que tenía es un síndrome de colon irritable postinfeccioso que vemos en infecciones y que es bastante frecuente en el COVID y realmente no era celíaca. Por tanto, ya lo dijimos en los errores, un diagnóstico de enfermedad celíaca no se puede hacer solo con una serología positiva. Hay algunos casos en niños y adultos si tienen anticuerpos muy elevados, pero sobre todo si son borderline no. El anticuerpo antitransglutaminasa es muy sensible, pero a niveles bajos pueden haber falsos positivos en enfermedades autoinmunes, hepáticas y en infecciones, y en este caso quizás se debería haber hecho un anticuerpo antiendomicio, ¿no? Hemos dicho que su principal utilidad es que es muy específico para confirmar anticuerpos borderline o con títulos bajos. Este es el algoritmo que ya ha salido a lo largo del día y en pacientes que tienen anticuerpos positivos, en adultos, ya hemos visto que en Inglaterra no, pero de momento aquí en España el diagnóstico
para confirmar es hacer una biopsia que no se hizo en este paciente. Y la genética para lo que se utiliza es que tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, en este caso lo hemos utilizado, no confiamos en el diagnóstico, el estudio genético era negativo, por lo tanto el paciente no era celíaca. La provocación con gluten no la voy a volver a nombrar, y el inmunofenotipo en este caso también es una herramienta útil, porque al tener un inmunofenotipo normal también descartamos que el paciente fuera celíaco. El siguiente caso es un paciente que acude a nuestra consulta con un diagnóstico de celíaco con una enteritis linfocítica, un MARS1, más de 25 linfocitos por cada 100 enterocitos, y con una serología negativa. Ella es Pilar, es una paciente de 59 años sin alergias a medicamentos conocidas, que tiene un diagnóstico de muchos años de evolución de una fibromialgia en tratamiento con antidepresivos y con antiinflamatorios, y que tiene un diagnóstico en el 2012 de enfermedad celíaca. Nos aporta las pruebas al diagnóstico: anticuerpos negativos, genética con alta probabilidad, un DQ2.5, una gastroscopia con un MARS1 y una respuesta a la dieta sin gluten, por lo que es catalogada de enfermedad celíaca. La paciente lleva años en dieta sin gluten, con una mejoría no total, pero se encuentra mejor desde que inicia la dieta sin gluten, cambia de domicilio y acude a nuestro servicio para hacer seguimiento. Hablamos con la paciente, revisamos la historia, ella se encuentra mejor, pero aún así continúa con síntomas a pesar de hacer una dieta súper estricta. No desconfiamos que la paciente haga transgresiones. Decidimos repetirle la gastroscopia para confirmar el diagnóstico y para ver si no tiene ninguna complicación, debido a que continuaba con síntomas y continúa con un MARS1, es decir, a pesar de la dieta sin gluten continuaba con el daño intestinal y tenía un inmunofenotipo que no era compatible con enfermedad celíaca. Es decir, los cambios que tenía de daño intestinal no se habían revertido con la dieta sin gluten, seguía teniendo daño intestinal no compatible con enfermedad celíaca, y era una paciente consumidora de AINES. Por tanto, la paciente lo que tenía era una enteropatía, un MARS1 por antiinflamatorios. Se habla a la paciente, se le dice que puede reintroducir el gluten, lo rechaza, no llega a suspenderlo. Sí que es verdad que disminuye el consumo de antiinflamatorios, se envía un dietista que adapta su dieta, pone una dieta baja en FODMAP durante unas semanas con reintroducción posterior, no tolerando solo ajo, cebolla y alguna legumbre, con mejoría importante, y por tanto la paciente lo que tenía era una enteritis linfocítica por antiinflamatorias y una dispepsia funcional que se asocia mucho a la fibromialgia. Ya lo dijimos en los errores, MARS1 no es sinónimo de enfermedad celíaca. Sí que es verdad que el MARS1 pueden tener anticuerpos negativos, como hemos dicho, el grado de anticuerpos se asocia a mayor grado de daño intestinal, pero existen muchas patologías que tenemos que descartar antes. No olvidar los antiinflamatorios, no olvidar los parásitos, no olvidar el Helicobacter pylori. El 16% de los pacientes con MARS1 son enfermedad celíaca, el resto de MARS1 van a ser por otras causas. Lo que había dicho de la serología con el grado de lesión mucosa, no olvidar el Helicobacter pylori inflamatoria, y en estos casos muy importante la citometría de flujo. Si no disponemos de esta técnica, y ya hemos dicho que no está en muchos centros, lo que hay que hacer es descartar otras causas, ver que el daño intestinal se resuelve con la dieta sin gluten, volver a reintroducir el gluten y ver que vuelve a aparecer el daño intestinal. Ya vemos que es bastante complejo, pero es necesario porque debemos tener a nuestros pacientes bien diagnosticados. Tercer caso que nos llega a consulta, como ven, estamos desdiagnosticando celíacos más que diagnosticando, a ver si van cambiando las cosas. Tercer caso, un paciente que viene con atrofia vellositaria seronegativa. Él es Pedro, es un sacerdote, la verdad que encantador, de 85 años, sin alergias medicamentosas conocidas, le falta un riñón por una nefrectomía porque tuvo un tumor renal, es hipertenso en tratamiento con olmesartán y tiene una dislipemia en tratamiento con una estatina. El paciente acude al servicio de urgencias de nuestro hospital por una diarrea de 3 meses de evolución, 8 o 10 deposiciones al día, Bristol 6-7, con mucho meteorismo, muy abundantes. Ha perdido en este tiempo 15 kilos de peso. Había acudido varias veces a urgencias de diferentes centros, donde únicamente le hidrataban, le mandaban probióticos y le volvían a mandar para casa, y había tenido un ingreso corto en medicina interna en otro centro, donde se le había hecho una colonoscopia y se le había descartado una colitis microscópica. A la llegada de urgencias de nuestro hospital, el paciente está hipotenso, taquicárdico, deshidratado, y en la analítica tiene una insuficiencia renal, el potasio bajo, una acidosis metabólica y coagulopatía.
Ante estos datos, ante que el paciente lleva 3 meses con una diarrea y no hemos encontrado la causa, decidimos ingresarlo en nuestro servicio para completar el estudio. Analítica, estudio de heces, TAC de abdomen y una gastroscopia. Se ingresa, se le suspende el antihipertensivo, se le pone hidratación intravenosa, dieta astringente y se le hacen las pruebas complementarias que hemos comentado. Entonces, la analítica destaca que tiene una anemia ferropénica, una hipoalbuminemia, se le pide unos anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA que durante el ingreso están pendientes, se le hace todo tipo cultivo de heces que es negativo con una lactasa fecal pendiente al alta, se le hace el TAC por el síndrome constitucional y la pérdida de peso, tenía un antecedente de un cáncer renal que lo único que tiene es que le falta el riñón y una sustitución grasa del parénquima pancreático, y se le hace una gastroscopia donde se ve un estómago normal y se ve un duodeno de aspecto atrófico. Durante el ingreso se le pone sueroterapia, se le suspende la medicación antihipertensiva y ante los hallazgos no sabemos la causa de la diarrea del paciente. Tiene un duodeno de aspecto atrófico, se le decide retirar empíricamente el gluten con mejoría durante el ingreso y es dado de alta como probable enfermedad celíaca, diarrea crónico, duodeno de aspecto atrófico y mejoría con la dieta sin gluten, pendiente de los anticuerpos, de la lactasa fecal, de las biopsias, del inmunofenotipo, y se le solicita un estudio genético de cara a que cuando vuelva a la consulta. Pues bien, nuestro sacerdote 6 semanas después acude a nuestra consulta, se encuentra fenomenal, asintomático, 2 deposiciones diarias, ha recuperado 4 kilos de peso y repasamos todo lo que le ha pasado durante el ingreso y las pruebas que teníamos pendientes. Al historial del paciente nos damos cuenta que el paciente está en dieta con gluten, es decir, a él le habían dicho que tenía que hacer dieta sin gluten, pero llegó a casa, probó el gluten y se encontraba bien y estaba sin el antihipertensivo porque había estado con tensiones normalizadas después del ingreso. Vemos las pruebas, el paciente tiene una antitransglutaminasa tipo IgA negativo, pero tiene un déficit de IgA, por lo que se le hacen anticuerpos tipo IgG, como habíamos dicho, y son negativos también. El estudio genético es positivo, tiene un TQ2.5 y las biopsias son informadas como un MARS3C, es decir, el paciente tiene un aumento de linfocitosis intraepitelial, una hiperplasia de criptas y una atrofia vellositaria marcada. Se le había hecho un inmunofenotipo y es compatible con enfermedad celíaca, un aumento de unos gamma delta y una disminución de los NK. El paciente parece que es celíaco, sin embargo, está en dieta con gluten y se encuentra muchísimo mejor. ¿Qué era lo que realmente tenía el paciente? Una enteropatía grave por olmesartán. No sé si se acuerdan en las diapositivas que vimos en los errores que una de las causas de atrofia vellositaria seronegativa, que es paciente con atrofia con anticuerpos negativos, es la toma de fármacos y entre ellos destaca el olmesartán. O sea, al paciente se le suspende definitivamente el olmesartán, se le dice que continúe con gluten y se repite la gastroscopia a las 6 semanas, 3 meses después de la retirada del antihipertensivo. Esta es la biopsia real del paciente con recuperación de las vellosidades. Por tanto, la enteropatía grave por olmesartán es una entidad infradiagnosticada. El olmesartán entró en el mercado en el 2002. En el 2012 se publica la primera serie en la Clínica Mayo, que son pacientes muy similares a nuestros pacientes. Son pacientes que estaban diagnosticados de una enfermedad celíaca, que no mejoraban a pesar de la dieta sin gluten, que ingresaban constantemente y que durante el ingreso mejoraban porque al venir deshidratados hipotensos se les quitaba el hipotensor y el paciente mejoraba. Los médicos de la Clínica Mayo se dieron cuenta, han publicado y a partir de esto han aparecido otras series de casos. De hecho, en Francia ya no se vende olmesartán debido a esta enteropatía que produce. La causa no está aclarada, pero parece que es inmunomediada porque se asemeja a la enfermedad celíaca. Es decir, de esta revisión, que analiza todos los casos publicados hasta el 2019 de enteropatía por olmesartán, vemos que la gran mayoría comparten la predisposición genética de la celíaca, todos tenían atrofia vellositaria o linfocitosis intraepitelial, pero se caracterizaban porque tenían anticuerpos negativos y no mejoraban con la dieta sin gluten. Entonces, mucha atención siempre cuando historiamos a los pacientes, es muy importante ver qué fármacos toman. Aparte del olmesartán, también tenemos el micofenolato, la ciatropina, existen otros fármacos que pueden producir atrofia vellositaria y que no son realmente celíacos. Y por último, el último caso, una paciente diagnosticada de atrofia vellositaria seronegativa con genética negativa. Vale. Ella es Inés, tiene 37 años, alérgica a los frutos secos. Como antecedente familiar destaca su madre ha fallecido a los 56 años por un cáncer de colon
y ella tiene muchas patologías de carácter autoinmune. Tiene una artritis idiopática juvenil diagnosticada en la infancia. Es una paciente que ha pasado por múltiples centros, múltiples tratamientos, corticoides, varios inmunosupresores. Es una paciente mala cumplidora, cambia de médico, de tratamiento. Cuando se encuentra bien no se toman los fármacos. Además tiene uveitis de repetición, dermatitis atópica e hidrosalinitis supurativa. Está en tratamiento crónico con omeprazol y sertolizumab y... acuda a nuestra consulta monográfica de enfermedad celíaca para una segunda opinión. La paciente consulta porque tiene una diarrea crónica desde siempre, 4 o 5 deposiciones al día, bajo peso desde siempre, no es que haya cambiado de peso, tiene un índice de masa corporal de 17,6 y había consultado a diferentes gastroenterólogos y estaba diagnosticada de un síndrome de intestino irritable. Sin embargo, la paciente había empeorado durante los 2 últimos años, estamos hablando del 2018, y había acudido a un nuevo gastroenterólogo que le hace las siguientes pruebas. Le hace una analítica, tiene una anemia ferropénica, proteínas bajas, anticuerpos antitransglutaminasa negativos, no tiene déficit IgA, le hace una colonoscopia, su madre había fallecido de cáncer de colon, tiene una diarrea crónica y bajo peso que era normal, y le hace una gastroscopia con un duodeno de aspecto atrófico que se confirma en las biopsias que tiene un MARS3B. Se le hace un estudio genético para intentar completar el estudio y es negativo. Sin embargo, debido a que no se encuentra otra causa de la diarrea, la paciente tiene una atrofia vellositaria, se le decide retirar el gluten. Entramos en 2020, pandemia, la paciente se queda sin seguimiento, comienza la dieta sin gluten, no mejora claramente, ella es bióloga, empieza a estudiar, se mete en webinar, ve el congreso de la Asociación de Celíacos de Cataluña del año anterior y dice: con genética negativa es imposible que yo sea celíaca, no hace la dieta del todo bien, y acude a nuestra consulta para aclarar el diagnóstico. Entonces nosotros repasamos la historia, ¿no? Tiene una atrofia vellositaria, tiene un cuadro clínico que es bastante sugestivo de enfermedad celíaca, pero tiene la genética negativa, tiene anticuerpos negativos, pero recordemos que hemos dicho a lo largo del día de hoy que en pacientes inmunosuprimidos podemos tener los anticuerpos negativos. Se han descartado otras causas de atrofias, no tiene una inmunodeficiencia común variable, las inmunoglobulinas son normales, no tiene VIH, no tiene Helicobacter pylori, parece que no toma fármacos actualmente que produzcan atrofia vellositaria, pero ha tomado a lo largo de su vida metrotexato y micofenolato que podría dar atrofia vellositaria, y decidimos completar el estudio de atrofia vellositaria seronegativa. Le hacemos unos parásitos que son negativos, anticuerpos antienterocitos para enteropatía autoinmune que son negativos, un test de sobrecrecimiento bacteriano que es positivo, lo tratamos, se negativiza y la paciente continúa sin mejorar, y le hacemos una cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es una técnica que permite ver la totalidad del intestino delgado. Esto era para descartar una complicación de la enfermedad celíaca, venía con un diagnóstico de enfermedad celíaca, continuaba con bajo peso, con diarrea, había tomado algún fármaco que puede inducir la posibilidad de tener un linfoma intestinal y había que descartar otras enfermedades que pueden aparecer en el intestino delgado. Esta es la imagen, no se ve el vídeo, pero es la cápsula endoscópica de la paciente, donde no se veía ni enfermedad inflamatoria intestinal ni linfoma, sino se veía una marcada atrofia vellositaria a lo largo del duodeno y yeyuno. Ante estos hallazgos, ante la sospecha de que la paciente pueda tener otra enfermedad que no sea enfermedad celíaca o que tenga una enfermedad celíaca refractaria, se le repite la gastroscopia y sigue teniendo un MARS3B, una atrofia vellositaria marcada, y tiene un inmunofenotipo característico de enfermedad celíaca sin linfocitos aberrantes. Se había descartado una enfermedad celíaca refractaria. Entonces, todo apuntaba a que la paciente era celíaca. Sin embargo, teníamos una genética negativa. Pues decidimos repetir el estudio genético, con nuestra sorpresa que la paciente tenía un DQ7.5, es decir, un medio DQ2. Lo que estuvo hablando la doctora Núñez, es muy importante que tengamos un estudio genético bien realizado y que sepamos interpretar, porque aunque este genotipo es poco frecuente en pacientes con enfermedad celíaca, su presencia indica la posibilidad de que el paciente puede padecer esta enfermedad. Entonces, la paciente realmente tenía una enfermedad celíaca seronegativa, DQ7.5, anticuerpos negativos y un MARS3A con un linfograma celíaco característico. Ponemos en dieta a la paciente, le mandamos a un dietista nutricionista especialista en enfermedad celíaca y la paciente se da cuenta de que realmente no había mejorado porque no estaba haciendo la dieta de forma correcta.
Sí que es verdad que ha sido una respondedora lenta, ha tardado en mejorar, pero ha recuperado peso, ya no tiene diarrea y, como en todo paciente con enfermedad celíaca seronegativa, hay que confirmar la mejoría de la atrofia vellositaria en dieta sin gluten y le hemos repetido una gastroscopia y ya la paciente 2 años después no tiene atrofia vellositaria. Por tanto, la enfermedad celíaca seronegativa, lo hemos repetido, es un diagnóstico complejo, hay que tener en cuenta que el paciente no tenga déficit de IgA, que no esté en dieta baja con gluten o sin gluten y que no esté en tratamiento con inmunosupresores. El estudio genético nos descartaría la enfermedad, pero no olvidar el DQ2.2 y el DQ7.5 y que el linfograma intraepitelial es una gran ayuda para diagnosticar a estos pacientes. Si el paciente tiene una atrofia y no tiene un linfograma intestinal característico, pues habría que pensar en otra causa de atrofia vellositaria. Este es un estudio que hicimos con el grupo del doctor Fernández Bañares en el que revisamos todas las atrofias vellositarias seronegativas que teníamos y en aquellos pacientes que tenían enfermedad celíaca, más del 90% tenían un linfograma característico de enfermedad celíaca. La atrofia vellositaria seronegativa, muchas etiologías, no olvidar los fármacos. Este es el consenso de París que indica la nomenclatura que hay que utilizar y estos son los 2 estudios que ya había planteado, ¿no? Cuando estudiamos las causas de atrofia vellositaria seronegativa, solo el 30% en estos 2 estudios van a ser realmente enfermedad celíaca y lo que no he comentado a lo largo del día de hoy, que la verdadera enfermedad celíaca seronegativa tiene un manejo más difícil, son pacientes que tardan más en responder, en los que se asocian más complicaciones y en los que existe mayor posibilidad de no respuesta a la dieta sin gluten. Como ven, un aspecto importante en las consultas específicas de enfermedad celíaca es verificar el diagnóstico. Entre un 30-40% de los pacientes que remiten a centros terciarios realmente no son celíacos porque no tienen biopsia, porque son anticuerpos levemente positivos o por otros factores. Por tanto, y para concluir, sobre todo que en la mayor parte del foro son dietistas nutricionistas, no retirar el gluten hasta que tengamos un diagnóstico de certeza, no tenemos ninguna prueba que por sí sola nos diagnostiquen, siempre que los resultados no nos concuerden, intentar hacer todas las pruebas que tengamos disponibles y no basar nunca el diagnóstico de la respuesta a la dieta sin gluten. Es decir, hay pacientes con síndrome de intestino irritable que mejoran con la dieta sin gluten y esto no significa que sean celíacos. Y cuando tengamos datos que no nos cuadren, pues como la de la paciente de la genética negativa, siempre seguir investigando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos turno de preguntas. Gracias, porque ha sido súper interesante. Yo creo que nos ha dado la visión, ¿no?, de que al final tienes que tener la visión, pero no siempre acaba siendo una enfermedad celíaca. Tengo una duda sobre la última paciente, la que estabais dudando si era celíaca porque tenía la genética negativa. ¿Habríais llegado a pensar que podía ser una sensibilidad al gluten no celíaca? Realmente no, porque la paciente no respondía a la dieta sin gluten. Es decir, ella había intentado hacer dieta parcial porque no la hacía estricta, pero no había mejorado. Y tenía una atrofia vellositaria. Es decir, la sensibilidad al gluten no celíaca se caracteriza porque mejoran con la dieta sin gluten y no tienen daño intestinal. Es como si fuera una enfermedad celíaca sin tener daño intestinal. Entonces, esa opción no nos la habíamos planteado. Por la genética negativa, por ejemplo, un paciente que te venga a consulta en dieta sin gluten, que se encuentra mejor y le haces la genética y es negativa, pues igual ahí puedes parar el diagnóstico sobre enfermedad celíaca, habría que descartar otras causas y se podría plantear que fuera un sensible al gluten no celíaco. En ese caso de genética negativa, sí. Llegando a la conclusión de toda esta respuesta que acabas de dar ahora, lo primero de todo, bueno, darte las gracias nuevamente por la ponencia, ha sido espectacular. En vuestra unidad, ¿hacéis diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca? Porque sabiendo todo lo que sabéis, ¿realmente podéis llegar a ese diagnóstico incierto, a ese cajón desastre que comentan tanto? Yo, si soy sincero, soy un poco escéptico sobre la sensibilidad al gluten no celíaca. Nosotros sí que tenemos pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca, pero son realmente pocos porque, ya lo que digo, muchos de los pacientes que están catalogados de sensibilidad al gluten no celíaca están sin gluten y, a pesar de estar sin gluten, siguen con síntomas, suelen asociar un colon irritable, pero sí que los hay.
Y luego lo ideal sería hacer lo del doble ciego, los criterios de Salerno, que en la práctica clínica es difícil. Nosotros desde hace unos meses sí que tenemos placebo y gluten y lo estamos probando, pero la mayoría de los pacientes empeoran tanto con el placebo como con el gluten. Entonces yo creo que es algo a investigar porque parece que no es el gluten como tal, sino es otra proteína del trigo. Pero vamos, que no soy experto en sensibilidad al gluten no celíaca y habría que hacer más investigaciones. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Yo quería saber si tenéis datos de qué prevalencia tienen los pacientes celíacos bien tratados, es decir, que llevan bien la dieta sin gluten, pero en relación a intolerancia a los FODMAP. Es decir, que tengan más problema de digerir este tipo de hidratos de carbono. Sí, datos objetivos no tengo. En la práctica clínica lo que vemos es que los pacientes al diagnóstico suelen tener intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, pero cuando recuperan las vellosidades intestinales mejoran. Entonces yo personalmente no soy partidario de retirar todos estos alimentos a los pacientes, ya es demasiado difícil hacer la dieta sin gluten, entonces se empieza con la dieta sin gluten, si no mejora se quita la lactosa y si no mejora se hace una dieta baja en FODMAP pero limitada en el tiempo, solo durante 6 semanas y controlado siempre con un dietista para que no tengan déficits nutricionales y para que luego lo vuelvan a reintroducir. El problema de estos pacientes es que cada vez van retirando más alimentos y luego, bueno, ustedes tendrán más experiencia, es imposible reintroducírselos porque nunca lo toleran. Hay que intentar ser, desde mi punto de vista, ser lo menos restrictivo posible. Ya tenemos una enfermedad que es muy difícil seguir la dieta, si además le quita lactosa, fructosa, sorbitol, manitol, pues no tiene ningún sentido. Luego cuando le reintroducen, bueno, ya sabrán, todos estos alimentos tienen muchos prebióticos, entonces acabas alterando la flora bacteriana y al final es un círculo vicioso y no acaban por recuperarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.